Mostramos aquí a dos músicos, a Wills y a Escobar, en el año 1914. Ellos, como buenos caminadores, vinieron a Buenos Aires en esta época y se encontraron en conjunto los antioqueños, a los bogotanos, a la lira payanesa, tocando en Buenos Aires la música que en ese entonces sonaba en Buenos Aires. Se regresaron y cuando regresaron a Bogotá, ellos se fueron con la idea de llevar lo que sería el tango que en ese momento sonaba en Buenos Aires, ¿sí? En este caso. Inclusive traigo esta canción, que es un bambuco, porque después Carlos Gardel la cantó y la cantó como bambuco, o sea, no como tango, ¿sí? Entonces, por eso traigo este Fernando de las Colinas. Inclusive Gardel le cambió el nombre por Rumores. Es una canción dedicada a Río Magdalena en Colombia. Entonces, por eso es otra parte que quería pasar. La próxima, por favor. En Bogotá comenzó entonces la moda de escribir y componer tangos. Y fue uno Emilio Murillo, el director de orquesta, volvámosla por favor, que le está pasando, el que compuso el tango El Bogotano y La Sabanerita, y con la Orquesta Filarmónica de Bogotá la interpretaron en la ciudad de Bogotá precisamente hacia 1915. O sea, pero eran tangos apasillados, no era como sonaba acá. Es lo que yo le decía ahora al doctor Luis Posta. Aquí tocan la cumbia, pero no la cumbia como en Colombia. La tocan distinto. Entonces allá el tango no lo están tocando como lo tocaban en Argentina. Entonces desde ahí empezaron a crearse los tangos apasillados. La próxima, por favor. Tangos apasillados. Aquí vemos varios de todos los que compusieron, todos compositores colombianos. Entonces tenemos la Bogotanita, Única Flor, Barranquillerita, Que Mujeres, todos los que cantan, el número 1, Sentencia, el grupo, que es el Enrique Carrasquilla con música de Juan Carlos Bazán, Embriaguez de Llanto de Tartarín Moreira, Son de Campanas de Tartarín Moreira, que luego la cantó Agustín Magaldi, y Tabor de Tartarín Moreira y Joaquín Mora, un bandoneonista de acá. Entonces miren que empiezan a aparecer entre 1910 y 1920 lo que llamamos los tangos apasillados. La próxima, por favor. Los tangos más escuchados entre 1920 y 1930 encontramos todos estos tangos, por supuesto con composiciones musicales de argentinos. Aquí vemos, no sé si alcanzan a ver, Pato, Galleguita, de Horacio Petrolossi y Navarrine, Tango Negro, Olvidache, Hacerlo por la Vieja, de Chamarelli Viván, Tengo Miedo, de Aguilar y León de Flores, La Última Copa, de Canaro y Caruso, Ladrillo, de Filiberto y Caruso, cantado por Pilarazos, ahora lo vamos a ver, La Copa del Olvido, de Delfín y Bacareza, cantado por Briseño Yáñez, dos colombianos. Sufra, de Canaro y Caruso, cantado también por Briseño Yáñez. Loca, Juan Manuel Gómez y Antonio Viergol. Caminito, de Filiberto y Gabriel Coria. El Choclo de Villón Cícero, cantado por Margarita Cueto y Carlos Mejía. Y el Ratá del Barrio de Arturo Vaz y Pablo Suero, cantado por Margarita Cueto. La próxima, por favor. Estos intérpretes que estábamos teniendo cuando empiezan a partir de 1920 los discos a llegar a Colombia, eran grabaciones hechas generalmente en los Estados Unidos y no había ningún cantante argentino ahí metido en el cuento. Todos eran mexicanos o españoles, José Moriche, Fernando Bonanova, Juan Pulido, Luis Álvarez, o mexicanos, Margarita Cueto, Juan Arbizu, Alfonso Ortiz Tirado, Carlos Mejía, Guti Hernández, Pilar Mejía, Pilar Ramos, que era cubana, José Bonilla Amor, de origen alemán, y el mismo Furmón, de origen francés. La próxima, por favor. O sea, hasta 1920 no había aparecido ningún argentino por allá. Empezaron a llegar los discos a Medellín, precisamente de las compañías
discográficas que había en los Estados Unidos. Uno de ellos fue el almacén de José Ramírez John, quien vendía los discos Decca y Blues. Hacemos otra, por favor. Perdón, Jaime, es el Tallini de Colombia. ¿Cómo? Es el Tallini de Colombia, porque acá en Avenida de Mayo y Perú estaba la casa Tallini que vendía e importaba los discos. Pero en esta época ya no llegaba eso. Pero vendía los Decca y los Brunswick. ¿Qué? Los de Disque Brown, sí, pero llegaban, realmente eran de Estados Unidos. Qué bueno. O sea, no llegaban a este lado. Pasemos la próxima. Por ejemplo, los discos de RCA Víctor los vendía el almacén Perú en el año 1922. Ahí vemos inclusive ortofónicas como las que hay aquí en la academia. Y estaba interpretada por Margarita Cueto y Tito Guizar. Pongamos un momentico esa canción para que oigamos cómo lo interpretaban en ese momento. O sea, no se parecía en nada a lo que iba a ser el tango argentino. A ver. O sea, esto de tango no tenía nada definitivamente. Pasemos a la próxima, por favor. El 8 de julio de 1922, el periódico El Espectador anuncia la presentación de una cupletista sevillana, de Amalia Molina, que cantaría el tango Rosa del Fuego y Flor de la Pampa. Era muy frecuente el que llegaran las compañías españolas a las presentaciones. Y el 3 de enero de 1925, por primera vez en la prensa, se ofrecen clases de bailes por un argentino, que apareció un argentino, por lo menos bailarín, ofreciendo clases de baile, para que lo vean. La próxima, por favor. Juan Pulido, que eran cantantes barítonos, tenores, realmente eran cantantes de academia, eran los que estaban haciendo este tipo de voces. Por ejemplo, de Juan Pulido, en el colombiano, se hace mención del tango La Galleguita en 1924. Aquí oímos una canción de Juan Pulido, podemos para que sepamos cómo cantaba este señor. Que mueve sus alas, cruzando los mares, con el nuevo color, ni roca notable, ni la desconfianza, a la Entonces miren la clase de voz, que no creo que era la clase de voz que buscaba en el momento para estar. Pasemos la próxima. En Medellín, que lo voy a mencionar mucho, esta es la zona de Guayaquil. O sea, la zona donde está la plaza de mercado, la estación de ferrocarril, donde llegaban las escaleras de transporte con los campesinos de los pueblos. O sea, era el sitio del mercado, ¿sí? Y de pronto encontramos esta de un parte argentino, esta composición, que no sé cómo les llegó, porque cuando eso no había Facebook, no había aviones todavía que estuvieran volando en ese momento, pero les llegó a este par de colombianos, a Briceño y Ángel, la Copa del Olvido. De pronto ya empieza a darse una cosa más parecida.
Entonces miren que ya va una aproximación a algo, precisamente. Hacemos la próxima. Ustedes han oído, con seguridad, en la voz de Alberto Castillo y de Oscar La Roca, ladrillo, sí. Vamos a ir a Pilar Arcos, una cubana, cantando ladrillo, a ver cómo sonaba. Pues miren, es otro tipo de voz, definitivamente. De Pilar Arcos se puede decir, porque de ella llegaron canciones a España y por allá se inició el tango en Cádiz, en Sevilla, realmente a través de canciones que llegaron de Pilar Arcos. Pasemos la próxima, por favor. Vamos lento. Por fin aparecen músicos argentinos en Medellín, 1927. Está la compañía de Camila Quiroga, que aparece con Roberto Tacci, un pianista, Remo Ronini, un violinista, Agustín Cornejo, Gregorio Ayala, Miguel Cervantes como cantores, y con Augusto Pedro Berto, el bandoneonista. Entonces, por fin aparece en Medellín un grupo argentino para interpretar lo que sería tango. Hacemos la próxima, por favor. La gente comenzó entonces con la moda del tango, entonces ya encontramos una cantidad de cantantes colombianos, como Carlos Julio Ramírez, cantando Nostalgias, Federico Jimeno, cantando El Venado 14, Sarita Herrera con Más de una sola, Diseño Áñez, Un Caminito, Alcides Briseño con Niño Bien, y ya la gente estaba con ganas de aprender a bailar tango, y se hacían fotografiar como si estuvieran bailando tango, como lo vemos en esta imagen de Foto Rodríguez de Medellín de los años 30. La próxima, por favor. Aquí podemos ver y oír a Carlos Julio Ramírez cantando Nostalgias. Vamos a ir en este acompañamiento con guitarras. Emborrachar mi corazón, alegrar un dolor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de las montañas. Sin tu amor no flor de un día. Entonces, hasta ahora hemos encontrado en que nos fueron llegando música a través de los discos. Los discos que venían de Estados Unidos normalmente por un lado traían un pasillo o un bambuco y por el otro lado traían un tango, pero un tango cantado por mexicanos o por españoles o por cubanos, ¿sí? O sea, todavía no nos estaban llegando los discos argentinos. Aquí tenemos, por ejemplo, Dolor que canta, el maestro de la Calvo colombiano, cantado por Margarita Cueto y José Moriche en el 34, o sea, un año antes de llegar Gardel. Este Dolor que canta fue parte de lo que Wills, cuando estuvo y Escobar, se fueron con la tendencia de crear tangos, entonces encontramos muchos discos de estos en los coleccionistas. La próxima, por favor. Este par de señores, muy importantes para los cantantes argentinos, dos montañeros de Antioquia,
Manuel Ruiz Mejía, alias Rubén, y Tartarín Moreira, que era este, y Manuel Ruiz Mejía, escribieron canciones, como cuáles, como Montañerita Mía y Embrague de Llanto, y Son de Campanas y En la Calle. Vamos a verlos y pasemos a la próxima diapositiva. Aquí está Embriaguez de Llanto, de Tartarín Moreira y Blume. Es un bambuco cantado por Magaldi Noda. Hagamos la sonar, por favor. Vamos a ir a un tango por Magaldi de otra composición de Tartarín Moreira, En la Calle. Ah, perdón, porque hay que parar esto. Entonces miren cómo Magaldi cantó bambucos, también cantó tangos a partir de las composiciones de estos autores colombianos. Si vamos, que fue la época en que apareció Mi Noche Triste, el famoso Lita, y después con la letra de Pascual Contursi, vemos que Manolita Poli interpretó en 1917 en el Teatro Esmeralda, con la orquesta de Roberto Firpo, una canción que después en el sainete de los vientos del perro, Pascual Contursi la tituló Per canta que yo juraste, y después la tituló Mi Noche Triste. Entonces empieza lo que es realmente el tango canción en la Argentina, que todavía no nos llegaba a nosotros. La próxima, por favor. Claro que cuando oímos, eso le decía yo estos días a Walter, cuando oímos las versiones, los cantantes tienen que mejorar. Si oímos la primera versión de Mi Noche Triste por Gardel y José Ricardo Soria, no es familiar de Gabriel. Ojalá. Vamos a oírlo como sonaba. ¿Otra? Pero vámonos, por favor. ¿Cómo? Nos devolvemos para que oigamos las dos versiones. Ah. Esta, que es la original. Hacemos la otra versión. Y después en 1930, que ya estaba Tengo que parar esta, ¿no? Entonces miren cómo cambia realmente la sensación de volver a grabar con otra voz y con otros músicos, cambia totalmente la música. La próxima, por favor. Y eso fue mejorando y hizo que triunfara también en el mundo. Cuando Gardel fue a Medellín, no fue entrevistando, sino que él sabía que allá se oía tanto, y por eso fue a Medellín. Llegó primero a Medellín que a Bogotá, que era la capital. Y estuve el 11, 12 y 13 de junio en el Circo España, donde realmente se presentaban artistas.
En este momento aquí vemos al rey de los gitanos, que era José Mujica, que estaba presentando allá. Pero el 11, 12 y 13 de junio se presentó en el Circo España en la ciudad de Medellín. Pasemos y miremos qué hizo Gardel entonces. Resulta que Gardel llegó cantando Roberto Tangos, Mis flores negras, Pasillo de Julio Flores. Después le dio el tono de tango. Asómate a la ventana, que la cambió por el título de Serenata. ¿Sí? Entonces, Bambuco de Alejandro Flores, de 1920, y Tras las verdes colinas, que él la cambió por Rumores, otro Bambuco de los Hermes de Popones. Esta es una canción compuesta en Río Magdalena, sí, pero él cambió por rumbo. Mira otras canciones que interpretó: Mis perros, de Federico Rivas y Alejandro Wilde en el 19, un bambuco por Carlos Gardel, El Vagabundo, otro bambuco de Gardel, El Brujo de Eduardo Carrasquilla con Juan Carlos Bazán. Este es un tango cantado por Gardel también. Ya es tango. Entonces vimos por qué Gardel se tuvo que quedar en Medellín, porque ve que empezó a cantar bambucos, entonces le estaba viendo los tangos, le tocó quedarse para que siguiera cantando tango allá. Estas otras fúnebres que muestro aquí es para aclarar algo. En un video que produjo el Ministerio de la Cultura de Colombia, muestran un entierro súper pomposo, con un carro elegante, con un montón de soldados, con miles de personas. Ese es el entierro del ritmo, que tenía que ver con el avión. Este fue y fue en la Metropolitana, Basílica Metropolitana. Este fue el de Gardel en la iglesia de la Candelaria, que queda en el Parque de Río, los que conocen Medellín. O sea, este es realmente el sepelio de Gardel en la ciudad de Medellín, el 26 de junio de 1935. Quería hacer la aclaración. Pasemos a la próxima, por favor. Después de la muerte de Gardel, ningún argentino quiso ir a Medellín. No sé si es que les daba miedo que no se cayera otro avión o se mataran en el accidente. No sé. Las carpas teatros fueron los que fueron apareciendo con cantores tanguistas. Entonces apareció con las carpas teatros con la Genoveva de Brabante, El Jorobado de París, La Dama de las Camelias y El Derecho de Nacer. O sea, los argentinos se olvidaron después de la muerte de Gardel de Medellín. Pasemos a la próxima. Este señor, cuyo biógrafo tenemos aquí, al doctor Luis Alposta, Edmundo Rivera, trabajando con Horacio Salgán. A Horacio Salgán ninguna discográfica lo miraba, porque tenía un cantante que tenía una voz muy ronca y decían que tenía la garganta enferma, que era lo que decían, que tenía una voz muy gruesa. Pero para rebuscarse la vida, Salgán se unió con un compañero, con Carlos Bermúdez, y formaron los Cantores del Valle. La firma Odeón de Colombia le solicitó a Edmundo Rivera, a los Cantores del Valle, que se le grababan 12 canciones, pasillos, bambucos y tangos, 3 tangos. Pues les cuento que el primer tango grabado por Edmundo Rivera lo hizo para Colombia. Y en 1946, cuando fue en 1978, vio el disco y lo oyó de cómo había quedado. Entonces fue el primer tango que grabó Edmundo Rivera. Aquí vemos un pasillo, podíamos poner este pasillo. Y luego el tango.
pasemos al tango que se llama La Ingrata. Bueno, Devolvamos, por favor. es que no sabemos cómo. Ahí. La mujer entre mi corazón es en sus ojos blanco que la mía. Del todo me entrego a su pasión y ella sola en el mundo de mi guía. Pero el tiempo fue pasando mi ingrata por otro melodio para que no consiguió. El volver que quería sentirla. Mi amor no dio también. No sé si la vestimenta con la que aparece ahí, por esa vestimenta, Troilo lo llamaba gaucho. Pero no sé si por eso Troilo le decía adiós gaucho. ¿Sí? Siguió, como ya no iban los argentinos después de Gardel, aparecen los discos. Y de pronto la primera música que uno oía en las cantinas, yo digo en las cantinas porque a nosotros nos tocó, por lo menos a John le tocó en Medellín y a mí, en el bar de mi padre cuando tenía 8 años, uno oía a Francisco Lomuto con Fernando Díaz, en tangos que estos sí son los tangos, que nosotros conocemos. Vamos a la otra. El más famoso de todos, Pancho Canal, el que tenía más plata que cualquiera. Y oíamos, por ejemplo, canciones como el tango, realmente, con Roberto Mayra o con Ernesto Román. Miren que los cantores al momento no les decían cantores, les decían estribillistas. Porque los ponían a trabajar un poquito más. Entonces por eso caían los estribillistas. Pero sí empezaron a llegar los mexicanos. Por ejemplo, este es Juan Arbizu, gobernador de Antioquia, en los años 40, y con un tango con la música de Francisco Lomuto. Y que el malo matar con reflexión todo el sentir del hombre o la mujer. Yo me formé en la escuela del dolor y ante la vida también supe reír. Una y mil veces herido por amor, mil veces también por ser feliz. Entonces mire cómo aparecen artistas de otros países. Pasemos a la próxima. La única argentina que aparece en 1948, Libertad Lamarque con su esposo Alfredo Malerba. Y eso que apareció para poner una placa en el aeródromo, en las playas donde murió Gardel precisamente. Ahí la vamos a ver enseguida con la placa que pusieron y con su esposo. Miren, muy elegante ella. Entonces fue la primera que aparece. Argentina después de la muerte de Gardel. La próxima, por favor.
Y otro de los que nos llega a través de la música es el maestro Juan D'Arienzo, que al fin y al cabo fue los que motivó a la gente a bailar, y allá es muy oído, y precisamente fue los que bastante se oyó. Yo tenía un compañero que en paz descanse, y me llamaba un viernes por la noche, y me decía, estoy tomando unos aguardienticos y oyendo a D'Arienzo, porque es de los que ha gustado por su música. Aquí oímos uno de los que más me gusta a mí, Corrientes y Esmeralda, con Alberto Cherro. Y es uno de los artistas que más se oye actualmente igualmente en Medellín. ¿Qué pasa entonces? Empiezan a llegar los discos y empieza a llegar la inmigración, la gente de los pueblos, a trabajar en la ciudad, a buscar trabajo en las fábricas, en la construcción, en la propia ciudad. Entonces, encontramos escenas como estas en los años 50, los bares, las cantinas, precisamente, y donde el campesino decía, no me muevan las botellas. O sea, las botellas vacías había que dejarlas ahí, se empacan en una caja. Entonces, se proliferaron en Guayaquil, se contabilizaban alrededor de 140 bares o cantinas, donde se oía tango. ¿Sí? O sea, no se oía ninguna otra música, se oía tango. Entonces vamos a ver, la próxima por favor. Estos bares contribuyeron a la inmigración de lo que fue el tango. Aquí traigo algún listado de unos poquitos, de todo lo que había en Guayaquil, de todos los bares. Y en los bares se oía, vamos a ir a Daniel, entonces había que ir a tal bar. Vamos a ir a Canar, entonces había que ir a otro bar. O sea, cada bar tenía como su estilo y su gusto por la música. ¿Sí? En los barrios también pasó lo mismo. Entonces aquí, por ejemplo, el Machete en Gerona, el Mar del Plata, la Milagrosa, el Sol de Oriente en Buenos Aires, el Barcelona en la Toma, el Viejo París en Narciso, los Carranchos en Manrique Oriental, Puerto Nuevo en Manrique Central, Alaska en Manrique Central o bajo el Guerrero Aranjuez. Entonces esos campesinos a su vez en los barrios fueron creando una serie de negocios y su fin de semana pues eran los traguitos en la parranda y se crearon todos los bares. Este señor se encargaba de llevar los discos a los bares. Entonces había un aviso que decía discos de Juancho, porque era el que surtía los bares de Medellín. Entonces eran los discos de Juancho. Por ahí aparecería otro, entonces Juancho era el que surtía los bares de los discos que llegaban. Este bar que quiero mencionar acá, que era el Café Cisneros, quedaba al frente de la estación del ferrocarril. O sea, la gente se bajaba y se entraba allá a tomarse sus tragos, sus cervezas. Pero tiene una historia, porque en ese bar se oía toda esta música, Vicente Ángel, los Trovadores de Cuyo, Mercedes Simone, Hugo Escobar, los Timi Martínez, Juan Arbizu, Carlos Mejía, Margarita Cuento, Juan Pulido, Pilar Arco, José Bor, los hermanos Zavala, José Moliche, José Molí y Carlos Gardel. O sea, se veía toda esta música vieja. Inclusive traigo aquí uno, que pongamos volumen también, por favor. Y otra vez me sonreí, a veces llorar, y otra vez me sonreí. Esta canción que está sonando es de los Trovadores del Cuyo. Cuando yo vine la primera vez a Buenos Aires en 2007, comencé a preguntar por los Trovadores del Cuyo. ¿Y saben qué me decían? ¿Y esos quiénes son? Unos grandes cantores de Mendoza. En Medellín y en Envigado hay coleccionistas de los Trovadores del Cuyo. Pero resulta que aquí no los conocían. Entonces me llamaba la atención. Este señor, el dueño de ese bar, hoy en día es el dueño del Salón Málaga.
en el centro de Medellín, que es donde se oye música vieja, música de colección, de Juan Arbizu, de Margarita Cueto, tangos, y donde todos los sábados hay un espectáculo de tango el fin de semana. O sea, todavía está señor vivo, tiene 86 años. A Medellín no solamente estaban los poetas de allá, este costeño, José Barros, para los años 30 llegó y se quedó viviendo en Guayaquil y componía música tropical, pero también tango. Y un tango de los famosos es Viejo Carrusel, cantado por Carlos Dante con la orquesta de Víctor Braña, que es uno de los que estamos siendo ahí. En las pensiones u hoteluchos donde la gente y los campesinos vivían cuando llegaron a la ciudad. Pasando, por favor. De 1950 al 60, miren donde vamos ya. Los bares de Guayaquil dejaron de escuchar la música, pero los teatros, como los que mencionamos aquí, Junín, Guayaquil, Medellín, Granada y Olimpia, que quedaban en el centro de la ciudad, llegaron las películas relacionadas con Gardel. Entonces llegaron películas, pasamos la próxima por favor, películas de Charlo, de Alberto Castillo, de Hugo del Carril, ¿sí? Y de Puerto Nuevo, Adiós Juan Familia de Castillo, Todavía es un tango, Carnaval de antaño, el nuevo bandoneón. Entonces en los teatros empezaron a llegar las películas y la gente motivada iba a ver las películas. Pero ya en la época del 45 empezaron los bailarines que bailaban, digamos, como en los boliches de aquí, en las discotecas grandes que había en el Bosque de Independencia o en otros sitios, empezaron a aprender a bailar tango. Entonces, ¿qué hacían ellos? Se llevaban al sastre a la película para que vieran cómo se vestían los bailarines de tango, para que el sastre les diera a ellos el vestido. Entonces, más de 2 veces tenían que llevar al sastre a la película para que aprendieran cómo se tenía que hacer el vestido. Entonces, los llevaron a un tango, ¿sí? Desde 1952 hasta los años 60, escuchábamos ya a un Ignacio Corsini, Mercedes Simone, Alfredo de Ángeles, Andrés Falcán, Domingo Federico, Alberto Gómez, Agustín Magalle, Carlos Gardel y Armando Moreno. Ya se escuchaba por lo menos en la ciudad, principalmente en Medellín y en los barrios donde se iba tango, que eran Aranjuez, Manrique, El Salvador, Barrio Antioquia, La América, que eran los barrios más populares y ya se veía tango. La próxima, por favor. En 1952 aparece Guillermo Casali, un actor y artista que creó una radionovela sobre la vida de Gardel, un episodio de Medellín, y después armó lo que puede considerarse el primer festival del tango en 1952, precisamente en la Macarena, que era un circo donde se hacían las corridas de toros. Allá lo acompañaron el Cholo Gómez, Copetti y Manuel Maldonado, que eran guitarristas ecuatorianos, y participó también la orquesta típica de Raúl Iriarte, con el bandoneón de Luis Pérez y Olario Marcos, un brasileño. Entonces, en 1952 ya podemos hablar del primer festival del tango, ya hay argentinos, y empieza a llegar otro, los Caballeros del Tango en el año 55. Y llegó Raúl Garcés, que era un violinista. Yo no sé si aquí cantaba, pero allá estuvo cantando. Y este señor, hace como 3 años, que no me acuerdo bien, precisamente, el autor de Lejos de ti, Julio Erazo, un costeño, él escribía vallenatos y música tropical, pero escribió Lejos de ti en un desamor de una chica que él quería, pero no se le acercaba como novio, y escribió. Cuando llegó a Sonoluz, estaba Raúl Garcés, le dijeron, usted no tiene para ir un tango, es que no hace falta una canción. O sea, tenían 11 canciones para no play. Ah, yo tengo esto, entonces me va Raúl Garcés. Raúl Garcés la musicalizó y grabó lo que llama Lejos de ti. Resulta que cuando sacó Sonoluz, esta es la segunda versión, sacó Sonoluz play y la con su nombre. Pero todo el mundo llegaba a las casas de disco. Señor, queremos el disco Lejos de ti. Entonces buscaron el nombre de la tenía. Entonces resulta que ese tiraje en un momentico se vendió.
Entonces, ¿qué hizo Rosa Luz? Sacar otro tiraje, pero ya titulado Con lejos de ti, de Raúl Garcés. Hay un problema, que enseguida vamos a ir, es que no hay show en Medellín donde uno no oiga lejos de ti, no, la devuelve esta canción, sinceramente. Eso es como ir a tu pasita todos los días. Pero allá lejos de ti, como el día que un día viene la y dice, hombre, eso está bueno como para grabarlo. Entonces, miren, oigamos. Para decirle que me ella, para decirle que nunca podré dejarla de amar. Pero estoy lejos de ti, sin saber cómo estará. Ya sonaba tanto. Si estará pensando en mí. Este señor, Julio Erazo, el día que le comenzamos por la vida del patio del Tango, allá está con Oscar Peláez. Oscar Peláez se ve como en el año 78 con Medellín, un bandoneonista. Allá vive todavía, o sea, no puede hacer de Medellín. Y dice Julio Erazo, es la primera vez que yo canto lejos de ti, acompañado con un bandoneón. ¿Cómo le parece? Un porteño, ¿ves? Es una anécdota que mismo decía, es la primera vez que canto lejos de ti, acompañado con bandoneón. Sí, pensé que era Garcés Diogino. La próxima. Empiezan a aparecer entonces en la época del 50-60 los argentinos, nos llega cantor Alberto Fox a Medellín, ahí lo vemos con su forma de tirarse su sombrero a pelear. Ese fue uno de los que impactó con su mezquita y otra cantidad de canciones de las que, y es de los que se oye todavía en Medellín. Alberto Gómez, pasemos la próxima por favor. Muy bien. Alberto, podés. Es un gran maestro. Yo lo entrevisté incluso en la ocasión, lo puse a posar allí en la academia en Saraí para tomarle sus fotos, nada menos que Alberto Podestá, con Percal, que fue la canción que lo hizo famoso en América Latina. ¿La foto es allá en Medellín? Sí, ¿La foto? esa foto es en la voz de Antioquia. Ah, qué hermosa en los años foto. 50. Qué lindo. Este fue uno de los grandes y de los que estuve Otro en grande, Medellín. mirá qué linda Tuvo foto. inclusive un par, me contaba John, que llamaba El Potro, ahí en Maracaibo, Sí. con la avenida oriental. Él estuvo años viviendo también en la ciudad de Medellín. Otro que nos llegó a hacer en el 59 fue Julio Martella. Ya fueron apareciendo los personajes, pero miren, Agustín Irusta, Charlo, Juan Pulido, Raúl Iriarte, Andrés Falcás, Hugo del Carril, Alberto Gómez, Carlos Dante, Julio Hilaro Martel, Alberto Podestá, Armando Moreno, Argentino Ledesma, Alberto Castillo, Jorge Valdés, Juan Carlos Godoy, Roberto Mancini. O sea, se vació la Argentina y se llenaron los mexicanos de quedarse. ¿Sí? Esta es otra historia. En el año 62, 1962, aparece este gran músico, Miguel Caló, en el Teatro Junín. La boleta valía 2 pesos para ir a ver el show. ¿Sí? Aparece con la Orquesta de las Estrellas. Sí, en el Teatro Junín, con sus cantores Alberto Cuesta y Juan Carlos Jordán, y sus bailarines Lucero y Estrellas, precisamente. Ahí tenemos un personaje muy importante con Miguel Caló, el negro Caro, como lo llamaban cariñosamente, Hernán Caro. Hernán Caro, si resumo un poquito su vida, de joven trabajaba en un bar de Envigado lavando la loza. Entonces el patrón lo mandaba a Guayaquil, o sea, al centro de Medellín, a que le consiguiera discos para el piano. Entonces él iba y conseguía discos y traía tanto y los ponía al piano. ¿Sí? Después fue zapatero. Y después, años después, lo colocaron en una disquera y empezó a meterse con la música. Tuvo un programa desde el año de 1962 hasta el 2012, 50 años, que se llamaba Una Hora en Buenos Aires. Él tenía todos los contactos con Buenos Aires para poder tener la música que iba produciendo y sacando cada noche. Influyó mucho para que las disqueras ya imprimieran muchos longplay de tango en Medellín y que se consiguieran allá y se consiguieran acá. Entonces el negro Carlos fue un gran personaje. Ya empiezan a aparecer las orquestas, y nos aparece una orquesta cantando en español en el 63
la orquesta típica de Tokio con Ranko Fujisawa, precisamente. Entonces otra cosa me llamó la atención, un japonés cantando en español, entonces fue las primeras orquestas que crearon otra vez con más educación. Y si no, que lo diga el doctor Luis Acosta, que estuvo en Japón precisamente investigando sobre el tango, cómo era la situación. Pasemos a la próxima, por favor. En estos dos teatros de Manrique, cerca donde queda hoy en día la Casa Gardeliana, llegaban las orquestas de tango, el Teatro Luz, el Teatro Manrique. Allá alcanzaban las primeras orquestas en mi niñez, en mi juventud. La orquesta de Enrique Rodríguez, la orquesta de Manuel de Ángeles, después la de Andrés Falgás. Y ahí fue donde empezamos en el sector de Manrique. Uno caminaba desde la terminal del transporte a la iglesia, que se llama 25 cuadras. En todas había cantinas y bares donde sonaba el tango. Sí, en todas. Por donde usted pasaba estaba oyendo tango, entonces vaya, era una fiebre precisamente. Y fue la zona de Manrique. A esa llegó, por ejemplo, el Colorado de Enrique Rodríguez, y con uno de sus cantores que lo hizo famoso con esta canción de Tengo mil novias, con el Roberto Chato Flores. Este es tal vez una de las orquestas que más se oye en Medellín, todavía, a pesar de tantos años. Tanto que un día José Manuel Moreno, de la barra del River, que jugaba en Medellín, en el año 55, le preguntó a un amigo que ya murió, a Chepe Rúa. Chepe le preguntó, maestro, ¿y a usted qué músico le gusta? Y él no contestó nada, José Manuel. Y otro día le dice José Manuel, che, ¿y a vos qué te gusta? A mí me gusta Enrique Rodríguez. Che, eso es una murga. Así le contestó José Manuel. Imagínense. Entonces, esto sigue y se sigue oyendo y se seguirá oyendo. Después, al año siguiente, en el 76, aparece Ángel Ángeles con Juan Carlos Godoy y con Roberto Mancini. Inclusive en la guerra, Roberto Mancini se casó con una caleña, una mujer de la ciudad de Cali, una colombiana. Y estos fueron dos cantores que estuvieron allá permanentemente en Medellín en los festivales y que realmente son los que se oyen mucho, y más cuando apareció Juan Oscar La Roca, que fue otro de los que impactó con su voz en el tango de Medellín, con Sangre Maleva, Volvamos a Empezar y muchas otras canciones. Entonces miremos que hay otro motivo, ya la aparición de orquestas siembra mucho más el tango en la ciudad de Medellín. Inclusive esta canción que pongo ahí, que yo le digo a los cantores, no se llama La Pastora. Vean la partitura, ya no es Pastora, ¿sí? Entonces les llama la atención. Creo que se oye tanto como Lejos de ti en todas partes. Cuando no es Lejos de ti, es Pastora. Uno que llega de México con su esposa puertorriqueña, con Elsa Miranda, a grabar boleros a Sonoluz, aparece con su esposo, Juan Manuel Falgás, uno de los cantores muy queridos en Medellín, por lo menos en Antioquia, precisamente. Tanto que una vez me fui a buscar en Buenos Aires música de Falgás y me encontré con una canción de 1947 grabada con Globo y allí no encontré más.
Tanto que un amigo que aquí veo, pero no lo delato, de concurso en una cosa, en un concurso de tango, y es que señor era cantor. Entonces, mire, era un gran cantor, pongamos esta, el triunfo de tus ojos. El día que tus ojos me hablen de amor, el día que yo pueda ser tu señor, será verdad la cual valentía que refleja tu cuerpo al pasar. El día que tus ojos me miren más, íntimamente fingiendo amor, me sentiré dichoso también de conseguir. Hacemos la Gabriel. En 1935 aparece un gran cantor argentino de Esma, el famoso negro de Esma, en el Teatro Junín. Y una de sus canciones que más tengo es esta que tengo aquí, que no la titulé. Fueron 3 años. Entonces mire que seguimos con grupos de cantantes y orquestas que nos van apareciendo. La permanencia del tango podía casi que resumirlo en esta pantalla. ¿Por qué? Primero, en 1959, Óscar La Roca estuvo en Medellín, tocando para allá en el teatro, creo que en el Teatro Guayaquil, acompañado con unos guitarristas ecuatorianos. Cuando volvió a Argentina, Óscar La Roca le dice a Leonardo Nieto Yandón, hermano de Irene, hombre, usted tiene que ir a Medellín para que conozca esa ciudad. Es espectacular. Y le echó un cuento tan grande que al año siguiente se fue Leonardo, su señora se quedó aquí trabajando y él se fue para Medellín. Después mandó por la señora. Se quedó en Medellín. Montó el negocio del Salón Versalles, que yo lo considero en el consulado argentino, donde todos los argentinos iban a comer, claro que ninguno pagaba. Es porque no les cobraba, ¿cierto? Y Leonardo fue el que indujo, mejor dicho, Leonardo Nieto fue el que indujo a que el tango permaneciera en Medellín. ¿Por qué? A través del consulado, de la embajada, de la Federación de Cafeteros, de los artistas. Hizo que el tango permaneciera en Medellín. Aquí lo vemos. Desde 1968, con el Negro Caro y otros personajes, comienzan a tratar de crear la Asociación Gardeliana en la ciudad de Medellín, precisamente. Eso fue el inicio. Entonces comenzaron a trabajar lo que fue la creación de la Asociación Gardeliana. Él siguió con la idea inclusive de tener un sitio de tango y pensaba en poner una casa gardeliana con el embajador del Malvado de la América, Buenos Aires, Manrique y Ontaro, porque le iban a creer a Manrique. Recuerda que en Manrique ya habían colocado la estatua de Gardel en el año 68. ¿Sí? Sigamos. En octubre de 1968 se hace el primer festival del tango. Son 2 días nomás. Aquí vemos la programación. Mire, un sábado y un domingo. Y los que actuaron precisamente como organizadores, desde la academia, la embajada, el consulado, la federación de carreteros y todos estos personajes, para comenzar a hacerse el primer festival internacional del tango en la ciudad de Medellín. Pasemos por favor. En el primer festival llegaron cerca de 80 artistas argentinos para el Festival del Tango. Aquí vemos un avión de la Fuerza Aérea Argentina que están bajando varios de ellos. Pasemos a la próxima, por favor. Aquí vemos el Mundo Rivero, a Alba Solís, a Roberto Arrieta, a Hernán Restrepo, al Negro Caro, entre otros, el 11 de octubre del 68, cuando le estaban recibiendo en el aeropuerto. Pasemos a la próxima. Esto, por ejemplo, son un resumen de los que llegaron. Se lo voy a leer. La orquesta de Armando Pontier, el bandoneonista Pedro Laurens, el conjunto folclórico argentino Los Chiahuasi, el cuarteto del Centenario, los cantores Alberto Podestá,
Enrico Dumas, Edmundo Rivero, Horacio de Val, Ángel Cárdenas, Alba Solís, Tito Reyes, Armando Moreno, Roberto Arrieta, Elsa Rivas, Elba Verón, Ernesto Bafa y Osvaldo Berlingeri, Aníbal Troilo, el bailarín Tito Luciano con el tamaño, los bailarines Gloria Eduardo y los bailarines Mirta y Gavito. Entonces miren la cantidad, y esto es una parte más, de todos los que fueron a este primer festival. Aquí los vemos en el homenaje a la estatua de Carlos Gardel, que queda cerca a la Casa Gardel, ahí a media cuadra. Ahí tenemos a Troilo, a Armando Moreno, a Alberto Podestá, entre los que vemos Roberto Arrieta, Tito Luciano. Entonces miren cómo eso fue una camada grandísima las que llegaron. El cuarteto centenario, ¿en qué año? 1968. Con Ángel Valle. Sí, año 68. Aquí vemos a Troilo con Bafa en la presentación del Club Unión durante el primer festival. Toda su orquesta ya no estaba en Mundo Rivero con él. Aquí vemos el Mundo Rivero con sus guitarristas en el 68 en su primer festival. Ahí fue cuando conoció el tango de Ingrata y cómo le había quedado precisamente. Aquí vemos a Tito Luciano con Hilda Mayo en presentación en el festival. Ángel Cárdenas y Enrico Dumas, cantantes los que aparecieron allá. Aquí vemos a Leonardo aplaudiendo en pleno Unión en lo que era un logro que él había llegado y había logrado después de mucho esfuerzo. Viene el segundo Festival Internacional del Tango en el año 70. Entonces vuelven a aparecer los cantores, Raúl Guillarte, Carlos Dante, Óscar Larroque y Lalo Mantel. Siguieron yendo, o sea, ya quedaba una mañana. Y siguieron yendo a los festivales, aquí en Morado. Esta es el 1930, pasemos a la próxima. Este es el 1931, aparece Hugo del Capil, con varios de todos los que estaban ayudando a que el tango adelantara, que creciera. Vemos a Leonardo, al Boston Iván y a otros más. Ya estaba la señora de Leonardo, ya la de sí, pasemos a la próxima. En el 72 se crea la Casa Gardeliana. Argentino que fuera a Medellín y no cantara en la Casa Gardeliana, perdió la isla. Entonces allá cantaban todos los argentinos. Y no solamente cantaban, sino que se quedaban. En la parte de atrás les hizo dormitorio porque podían quedar. Entonces ya vivían permanentemente. Esta es la Casa Gardeliana. Este es el festival del 73. ¿Sí? Está Oscar Ferrari, Jorge Valdés, Jaime Aristi, Nelly Vázquez. Aquí la vemos. Néstor Fabián, Armando Lacaba, Benito Lacaba, estar aquí, Armando Lacaba, Florian Ruiz y los bailarines de cobre de aquí en Argentina, año 73, una Macarena. Hacemos la próxima. Entonces ya los festivales fueron una forma de ir estimulando aquí en Armando Lacaba con el Chino Corti en el cuarto festival del tango en el año 73 en el Hotel Intercontinental. O sea, está metido el tango dentro de los hoteles de categoría, porque igual que en Argentina consideran el tango que era de Guayaquil, de los borrachos y de los pobres, pero ya estaba metiendo en la alta sociedad, ya estaba en otros sitios. Aquí en el cuarto festival, Arroz de Cobre bailando con la orquesta de Armando Lacaba y el Chino Corti en la Macarena o Plaza de Belia o de Toros. Hacemos. Este es el quinto festival del tango del 74. Mire, empezamos en el 78 y ya en el 74. Tenemos a Armando Moreno, Oscar La Roca, que es los más altos. Ahí está Berlingeri, Carlos Valdés y otros argentinos, además de otros colombianos que estaban pues, aprendiendo del tango y a llevarlo adelante. La próxima, por favor. Dos peronistas, Armando Moreno y el Chango, con la foto de Perón, obviamente se vio la columna, lo estaría vendiendo la presentación. La próxima, por favor. Otras de las llegadas al Centro Festival del Tango. Aquí a Roberto Mancini, a Juan Carlos Godoy, a Leonardo Nieto, ¿sí? A Carlos Valdés, que vivió mucho en Medellín, y a otros personajes van ahí con los embajadores.
hacemos la próxima campaña del 35, sexto Festival del Tango. Aquí vemos a Roberto Rufino, en el sexto Festival del Tango de la Macarena. ¿Sí? Claro que me dice Walter Piazza que ahí estaba con peluca. No lo reconocí. Pasa que la próxima, por favor. Otra de las llegadas al séptimo Festival del Tango. Entonces vemos a Silvio Siliani, el negro gallego, que era Alberto Colestano, que no faltaba, el Gordo Aníbal, Alberto Núñez, Juan Carlos Godoy, Armando Moreno y Horacio de Val. Entonces seguían llegando más o menos los mismos artistas y repetían año tras año. Aquí vemos junto a la Gardeliana, al frente del estatua de Gardel, nada menos que al centro tanto de Emilio Valcarce con Roberto Ayala, en una presentación que hicieron allá en plena vía pública, en el octavo Festival del Tango, La ballena, 27. Al próximo, por favor. Mira. Cantorio bandoneonista Rubén Juárez, noveno Festival del Tango en Medellín en el año 1978. Entonces miren cómo se nos van incorporando los artistas. Vamos a la próxima. Tito Reyes es cantor de Aníbal Troilo en el noveno festival como guitarrista, también estuvo dentro del festival en ese momento en el noveno. Jaime querido, te vamos a destacar que allí hay dos guitarristas muy queridos por nosotros, los hermanos Rivas. Osvaldo, el que está señalando, y Osvaldo Y todavía están vivos. Sí, todavía están vivos y todavía tocan. Uno es el padre de Hugo Rivas. Están embalsamados. Y si mal no lo veo, quizás aquí me pueden ayudar, el contrabajista debe ser el cantor Sí. Julio Rodolfo. Sí, y Piazza. Piazza. Lalo Martel, en el 10º Festival del Tango del 79. Ahí está acompañado por el conjunto o el quinteto del maestro Jorge Dragone, en la ciudad de Medellín. Hacemos la próxima. Aquí en una Raúl Iriarte todavía en Medellín, se bañó en Medellín. Yo vi una nota, y Lidia hizo la foto de una nota que había pegada aquí en la academia, con un recorte de prensa, donde Raúl Iriarte escribía que era bobada, que fuera a Medellín, que trabajaron muy mal, que no sé qué. Le quitaban a él la guita, si de pronto iban otros. ¿Sí? Entonces se quedó en Medellín y murió en Colombia. ¿Sí? Piazzolla fue otro de los que nos acompañó. Pero hay una anécdota, y esta anécdota sí es de Leonardo Nieto. Leonardo Nieto le dice a Piazzolla: hoy que te vas a presentar en el Teatro Pablo Uribe, no vas a tocar la música que estás haciendo ahora. Toca los tangos de antes porque no te van a chillar que estás haciendo ahora. Toca los tangos de antes porque no te van a chillar. Pues le tocó a Piazzolla tocar la música de antes, no lo que él estaba haciendo en ese momento, para su presentación en el año 82. La próxima, por favor. Susana Rinaldi, la tuvimos también en el Teatro Pablo Uribe en el año 1983. Otro de los artistas que ha ido varias veces, hace como 3 años estuvo. En Manrique, aquí está el estatua de Gardel. Esto lo llamaron la Tancovía o Avenida Carlos Gardel. Entonces ahí se hicieron los festivales. Ya no se pueden hacer porque por ahí pasa el Metro Plus. O sea, unos buses como de aquí ya circulan, entonces ya no se puede hacer aparte, lo hacen en unas calles laterales. Eso fue en el año 1985. Estos hasta ahora son los artistas, los festivales, las orquestas, los que han estimulado precisamente la parte del tango. Pero estos 3 personajes que están fotografiados aquí, en la curva de Rocha, yo los llamaba los 3 amigos, los 3 están muertos. El Gordo Aníbal. El Gordo Aníbal tenía su estadero que llamaba el Patio del Tango. Ahora lo vamos a ver. Él mantenía cantantes todo el año, colombianos y argentinos. Este del centro era Chepe Arruga, el mosquetero, el que hablaba con José María Moreno. José María Moreno era un hombre que sabía de tango. A uno le decían, no, antico, es una canción fue escrita por fulano de tal en el año 1930. Y la primera casa disquera que la grabó fue tal disquera, y la cantaron tales cantores y tales.
y tenía un archivo extraordinario y era un bolquetero, ¿sí? Y este hombre con su programa de tango, 50 años en una obra en Buenos Aires, contribuyeron precisamente a todo lo que fue la divulgación del tango en distintas formas, como conferencistas, con sus programas de radio. Aquí vemos a Chepe Rúa, que el gordo Aníbal lo llamaba el ruiseñor de los Alpes, porque él vivía en un barrio que llamaba Los Alpes, y él trataba de cantar. Aquí está el gordo Aníbal bebiendo aguardiente, y el negro Caro revisando a ver qué discos hay en la cantina, mientras el chino Corti, de Armando la Cava, lo está acompañando precisamente en una canción. O sea, era gente que se movía en el tango. Aquí en el patio del tango con el gordo Aníbal, que bailaba tango, cantaba, ¿verdad? Tendrá un negocio, con Eliseo Marchesi, un bandoneonista argentino que duró muchos años en Medellín, con Eduardo Román, un guitarrista allá, y con el Cholito Gómez, hijo de otro ecuatoriano, contribuyeron a eso. Empezaron los sitios, además del patio del tango, como el viejo almacén. Allá se asomó el Mundo Rivero de la Escuela, la competencia que había estado con el mundo. ¿Sí? Allá estaba Alberto Podestá y Carlos Alcorta, con músicos colombianos y argentinos, precisamente. Se programaron y se proyectaron bares como el Bello. Aquí tenemos la banda Alienzo en el municipio de Bello, que todavía existe. Eso hizo que se difundiera mucho más el tango. En Envigado, el bar Tres Bandas, un bar que tiene por ahí 90 años y donde se oye tango todavía. La Academia Homero Mansi, donde se reunía la Asociación Gardeliana, precisamente. Esto fue cuando se conmemoró los 100 años de Gardel. Ahora tenemos un amigo argentino, Antonio Montiña, hablando de Aníbal Troya. Está presente aquí. El doctor Oscar Lema era un médico, escribió un libro sobre el lunfardo muy grande, ese está en la Academia Porteña del Lunfardo, fue presidente de la Asociación Gardeliana y era un gran investigador precisamente de todo lo que tenía que ver con el tango en la ciudad de Medellín, y luego se contribuyó mucho a lo que fue su divulgación y su propagación en la ciudad. Este hombre era un filántropo. Él se metió ya, como decimos, grande en Argentina, al tango, o sea, no se metió al tango. Pero yo digo que era un filántropo porque él, cuando murió el gordo Aníbal, compró el patio del tango, sin estar metido en el tango. Y mantenía argentinos de planta todo el año como cantantes en su negocio. En el segundo piso les tenía apartamento, porque ahí vivieran y comían y todas las cosas, y cantaban todo el año. Y sacó muchos dólares, miles de dólares, para llevar a personas como Adriana Varela, a Ariel Ardí y otros Medellín, más de una vez a los festivales del tango. El doctor Luis Guillermo Roldán era un filántropo. El doctor Jaime Aramillo, que fue académico también de aquí de la Academia de Tango. Jaime Aramillo Paneso era presidente de la Asociación Colombiana de Tango y fue también miembro de la Asociación Gardeliana, era otro de los tangueros y de los que me indujo inclusive a que sacáramos estos libros. Hacia 1985 se suspenden, digámoslo así, los festivales del tango que venían de mano de Leonardo Nieto y toda su gente. Pero aparece Wilson Pérez, un abogado que cantaba también, y crea una empresa que llama Bostán, o se llamaba, y que fue muy dedicada al baile. Entonces, a través de sus relaciones con la alcaldía, empezaron a hacer como mini festivales cada año, para no dejarlos enfriar, ¿sí? Hasta que en el año 2005, la alcaldía de Medellín, a través del acuerdo 171, consideró al tango como patrimonio de la ciudad, igual que la asamblea departamental, al tango como patrimonio del departamento. Entonces, a partir de ahí, comenzaron a hacerse festivales internacionales del tango. Ya este año hicieron el festival número 18, entonces empezaron a llevar artistas de todas partes. Entre ellos, por ejemplo, aquí tenemos una orquesta de Nelson Alberti, toquemos un poquito, que es una orquesta dirigida a interpretar a Juan D'Arienzo. Es una orquesta uruguaya, muy buena.
son cantores muy veteranos, incluso muy veteranos de la actualidad. Estuvo el maestro Raúl Garelo con la red de escuelas de Medellín. La alcaldía creó la red de escuelas, donde se formaban jóvenes, ¿sí? Aprender música, instrumentación y todas estas cosas. En este momento podemos hablar tranquilamente de que podemos tener unas 5 orquestas de tango de jóvenes, no viejitos, de jóvenes tocando tango en Medellín, muy bueno. Aquí tengo ahora, aquí Pablo Aurena los llevó a la alcaldía de Medellín para que entrenaran chicos en la música, especialmente en bandoneón. Y aquí tenemos al maestro Raúl Garelo con la orquesta La Red de Tangos, que montaron a Negracha precisamente para una de las presentaciones en el Teatro Metropolitano. Vamos a poner un poquito de Negracha. Podemos hacer solo un poquito de Negracha. Yo iría dedicado a hacer fotografía después de que dejé la medicina y iba fotografiando a los cantantes, a los bailarines, a todo el mundo. Y una noche me dicen en el Málaga, ay, Jaramillo, hagamos un libro de tango. Y dije, no, yo no quiero trabajar. Pero le paré bolas y hicimos el primer libro que se llama Medellín Pasión Tanguera. Cuando vine a Buenos Aires, que estaba en el trabajo, el amigo entró Agustín y me llevó donde el maestro Luis Sors, un fileteador muy importante argentino que ya murió, y cuando empezamos a hablar con Luis Sors, empezó él mismo a bocetear y diseñó precisamente el filete de ese libro, que es este, y me lo mandó después para que se viera en el libro. Yo contribuí mucho con la parte de lo que fue la fotografía y con unas entrevistas al maestro Horacio Ferrer, a Adriana Varela, a Alberto Costa, que quedaron incluidas en el libro. Hacemos la próxima. Y después, no contento con esto, me puse a trabajar sobre la parte de la investigación del tango realmente en Medellín y escribí el libro El tango en Medellín, que lo presenté en 1917 en la Academia Porteña en un barco, y que fue realmente casi que un resumen con todos los festivales y con toda su gente, porque esto es una breve boca de lo que hago en el día de hoy. La próxima, por favor. Ah, muy A bien, través de muy los bueno. festivales han ido artistas de los últimos años, Ariel Argüez Orquesta, Adriana Varela, Rodolfo Medel, Roberto Álvarez de Orquesta, Diego Solís, Axel Manzas, Néstor Navarro, Orquesta Típica de Años, Susana Rinaldi con Carlos Cuasi, Fede Colañen, Orquesta Típica Mandarienzo, la Orquesta Típica Fernández Izquierdo, María Graña, entre otros, no estamos de los últimos 3 años, pero realmente por eso básicamente se ha seguido contribuyendo a lo que es el tango. Este año estuvo el maestro Lavallén, que ya tiene 89 años, estuvo precisamente en Medellín en el Festival del Tango, y fue muy importante. Y este tango que tenemos aquí para rematar esto, un video que me envió el doctor Luis Alposta, que es uno de los colaboradores con todo lo que me manda por internet, de un tango que compuso Chano, tanto en la música como en la letra, precisamente sobre Colombia. Podemos oírlo un poco, Gabriel. A ver, ahí. Salí a buscar una esperanza, una ilusión, busqué mi corazón, mi alma busqué, donde yo pude encontrarla después, Dios la puso en mi camino, y el destino nos unió. Viví lo que era mi sueño, juró que yo era tu dueño. Después solo
pisando, cuando pensé que en Colombia se quisiera campeonato, me fascinaba la bohemia de tu loca juventud. También yo vi, la quise mucho, yo sé sobrando, yo también te admiro tanto Colombia, tu belleza, tus mujeres, los muchachos, los amigos, lo que no me encontré. Colombia, traeme tu recuerdo, deja bailarme y jamás te olvidaré. Entonces realmente lo que dice Charlo es cierto. Muy bien. El cambio sí no vino en Colombia. En el 2011 nos ganamos el Festival Mundial del Tango en Argentina con una pareja que apareció con Adriana y con Diego aquí en Buenos Aires, pero en Tango Salón, ¿sí? Esa fue una de las vicisitudes. Pero sigue permaneciendo. Este es un mural que hay en la Biblioteca Manuel Mejía Vallejo, que el presidente de ese entonces, Macri, mandó a este pintor argentino a que hiciera ese mural. Entonces allá sigue permanente. Los sitios de la academia, la casa Gardeliana, la Sala Gardel, el monumento al tango. O sea, allá siguen perdurando todos estos recuerdos que tienen que ver con el tango, pero que sigue siendo vigente. En uno de los festivales, en la final de baile, que los jurados eran argentinos, les llamó la atención que había niños de 7 y 8 años compitiendo en el baile. Y eran aterrados porque había tantos niños dedicados al baile del tango, porque esas son las cosas que más han crecido en Medellín, las academias de baile de tango finalmente, y entre los niños mucho más. Entonces yo creo que eso es parte de lo que nos queda. Esta fotografía que traje ahí, que la traje para la academia, es una fotografía original de Carlos Gardel, firmada por él en Bogotá, en agradecimiento al pueblo colombiano, en julio 17 del 35. Esta me llegó a través de una donación, precisamente, y hoy la traje para que quede aquí donde debe estar, precisamente, esta fotografía. Así que este es un mini resumen que podía contarles de cómo se fue haciendo el tango. Llegó a través de canciones, después de discos, después de personajes, después de orquestas y después de festivales. Los festivales arraigaron y sembraron realmente lo que es el tango en Medellín. Es una de las cosas más importantes. Quiero agradecerles la paciencia, la atención. La verdad nos quedaríamos mucho más. Vení, Jaime. Quiero leerte algo porque estamos transmitiendo en vivo y lo tenemos acá. Tenemos un saludo muy especial. Estamos transmitiendo en vivo y Carmen Ruiz Grafa dice un fraternal abrazo para el distinguido invitado de hoy, Jaime Osorio, amigo y colaborador de la Peña del Tango, José Grafa de Isabela, Puerto Rico. Te mando un gran saludo, así que la podés saludar por allí. Bueno, magnífico ha sido esto. Y aquí Guillermo Ario, nuestro académico y artista, de verdad que hablo en nombre de él y de la academia. Bueno, mi nombre es Guillermo Ario. Algunas veces por el año 90, 97 estuve en la Javeriana, en Colombia, séptima con 40, en el convenio Andrés Bello. Estuve difundiendo cosas del tango hasta donde me daba el cuero. Tanguero, como debe ser, sino el tango nació porque se le dio la gana, y también en Medellín. Yo hice un Gardel en el año 85, y un ojo es un delfín, el otro ojo es una gaviota y la boca es un tiburón, como un homenaje al Caribe, a todo lo que quieren. Es una reproducción en la cual yo ahora quiero dedicártela, y que tú atrás pongas tu nombre y yo te hago un dibujo en 10 segundos. No sé si te hago cantando, tocando la guitarra, tocando piano, hago algo especial. Y Gabriel lo va a agarrar. Así como
todos los mensajes, obelisco, caminito, viejo almacén, el bandoneón, el tango, y hay que, no ponemos el nombre porque ya sabemos que no podemos ser tan obvios. Entonces yo te invito, yo lo voy a firmar y te lo voy a dedicar, Muchas gracias. especialmente. Muy amable. Yo te he seguido a través de las redes con todas tus pinturas y tus trabajos. Ya te había visto en la academia hacía unos años. Sí, y me habías invitado a tu estudio y desafortunadamente no pude ir por ahí en la boca. Yo, muchas gracias. Muy amable. Te lo agradezco mucho. En el año 2018 me voy a Pietrasanta, ahí me lo cruzo a Botero, que se nos fue en septiembre último, estaba en Mónaco, él tenía su estudio en Pietrasanta. Yo fui a hacer un show de tango porque también bailo, pinto con los pies como tango y le pareció interesante lo que hacía, hablaba. Le digo, ¿a usted le gusta el tango? ¿Cómo no me va a gustar el tango si soy paisa? Así que Botero también, por medio de la pintura, llegó a hacer esos gordos bailando tango. Bueno, eso es otra parte de Colombia, no solamente la música, sino la plástica. Así que te lo voy a dedicar, voy a hacer un dibujo especial. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Yo digo lo que dice mi hijo cuando estaba niño, que mi suegro le decía, cuando amanece bien, para que cuando esté grande sea ingeniero y toque un instrumento. Y yo no toco sino guitarras y viejas. Bueno, muy bien. Espero que la cuarta esté afinada entonces. Bueno, 10 segundos. Jaime Osorio. Ahí está el nombre. Bueno, con una guitarra empezamos. A ver lo que sale. Una guitarra vieja. El querido pintor argentino Aria, dibujando de algo. Muy bien. Un cantor. Bueno, que van a ver. Es la calle, la caseta. Muchas gracias, Jaime, gracias por haber venido. Nuevamente a Irene, al doctor Luis Acosta, a la familia que ha venido aquí, ha venido también tu familia, ¿no? Por ahí estaba Payapé con mi nieto. Mi nieto, y a la hija. Y a la hija también, bueno, muchas gracias. A nuestra querida amiga, la hija de Víctor Campo, gracias por estar, querida. Que se cumplen 100 años de nacimiento, ¿no? De tu mamá, le vamos a celebrar también. Gracias. Y 99 míos, dice. Gracias, Rosabel. Bueno, Era tan precoz. con este aplauso cerramos la noche con ¿Cuántos recuerdos? ¿Qué te pasó? ¿Vos te vas para el museo? ¿No la querés llevar? Hola, abuela. Abuela.